Bueno, sean todos y todas bienvenidos a este after. Este es nuestro cuarto after. Y la idea de este after es, en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser programar el salto para nuestro personaje. Y vamos a programarlo con lo que ya tenemos. Y después vamos a compararlo, esa programación de salto y particularmente el movimiento en terreno empinado, que se van a dar cuenta que es un problema. Vamos a comparar cómo implementaríamos esa solución utilizando Character Controller. Entonces vamos a extender lo que tenemos para seguir más o menos profundizando en eso. Y a la vez vamos a ver lo que sería utilizar Character Controller, que es un componente específico que nos va a simplificar la vida y que en realidad, si ustedes ya tienen un entendimiento bastante interesante del movimiento por traslación, pueden utilizar Character Controller para simplificarse muchas situaciones. Entonces, bueno, vamos allá. Entonces, simplemente para comentar desde dónde partimos. Partimos desde la plantilla número 11, o sea, sin las luces. Y lo que nos interesa ahora es hacer el tema del salto, ¿no? El salto lo vamos a ir programando y lo vamos a ir construyendo a poco. En primer lugar, con lo que ya tenemos. Entonces, vamos a trabajar en el script de movimiento. Y entonces, esto es lo que tenemos hasta acá, ¿no? Entonces la primera lógica del movimiento con salto que a ustedes se les puede llegar a ocurrir es decir, bueno, perfecto, me estoy moviendo con direcciones, o sea, lo que puedo hacer simplemente para saltar es, yo podría decir, está bien, cuando aprieto W me muevo en forward, cuando aprieto S me muevo en back, cuando aprieto D me muevo en right y cuando aprieto A me muevo en left. El primer razonamiento al salto es decir, bueno, lo que yo podría hacer, por ejemplo, es decir, antes de moverme, podría agarrar y preguntarme si, vamos a copiar, no vamos a copiar, input, get, kcode.space, vamos a saltar con el space, y ahí lo que hago es más o menos esta operación, obviamente que esto no va a salir bien, pero simplemente para racionalizarlo, player direction es igual a la dirección que ya tengo más up, ¿no? Lo cual esto, si bien me va a permitir desplazarme hacia arriba, va a ser todo menos un salto. Entonces vamos a ver cómo sería. Ahí lo que voy a hacer va a ser apretar el espacio. Y lo que voy a tener va a ser un movimiento hacia arriba, pero es un movimiento, ¿cómo es? Que pueden ver como una especie de resistencia, porque también no se olviden que acá tengo gravedad, ¿no? En el player, al tener un rigid body, acá siempre se aplica gravedad. Entonces, esa operación que hicimos es que al apretar espacio se realiza un salto. En realidad es todo menos un salto, porque en primer lugar es tan mínimo lo que ocurre en relación a la fuerza de gravedad que no se percibe como tal. Ahora, vamos a suponer que ustedes dicen, ah, pero eso es fácil de solucionar, porque yo acá estoy saltando muy poco. Podrían decir, están aumentando de a 1, ¿no? Entonces podría multiplicar este valor por 50, por ejemplo, por un valor arbitrario, ¿no? Que sería la velocidad de salto. Y podrían decir, ah, esto solucionaría medianamente la situación. Y lo que van a ver es que en realidad, en vez de solucionarla, parece que la empeora, porque van a tener, si bien una fuerza de salto, obviamente que 50 es bastante, vamos a hacer un poquito menos. Vamos a hacer 10, por ejemplo. Si bien el salto ocurre, no sé si llegan a ver, es como que hay una especie de caída en arrastre, como si hubiera una especie de glitch, como si hubiera una especie de que se traba, básicamente. Y esto ocurre por una razón. La razón por la que ocurre esto, particularmente, es por cómo nos estamos moviendo. Tenemos esa situación. En primer lugar tenemos eso, que la caída no es tan orgánica. Y en segundo lugar tenemos la posibilidad de saltar hasta el infinito apretando muchas veces la tecla espacio. Si bien no es hasta el infinito porque la gravedad se aplica, ¿cómo es? Como podemos ver, tenemos ahí una situación de que podemos ir apretando la tecla Space. Eso es fácil de solucionar. Vamos a intentar solucionar que solo se pueda saltar una vez. Y después vamos a solucionar esta situación que tenemos de la caída como si fuera un drag, como si fuera una especie de
caída arrastrada. Ahora vamos a explicar esa parte. Más o menos hasta ahora, respecto a la mecánica del salto, si tienen alguna duda me la hacen saber, ¿no? Entonces, acá estamos en esta dirección y lo que yo podría hacer es poner una variable flotante, ¿no? Entonces, lo que hago con una variable flotante es, yo puedo decir, vos querés saltar, está todo bien, pero solo podés saltar en un momento determinado. ¿En qué momento va a ser? Si obviamente vas a poder saltar si no saltaste previamente. Y eso es bastante sencillo de emular con una variable flotante. Podrían venir acá y crear una variable flotante bool que van a llamar canJump, ¿no? Y que va a empezar en true. Recuerden que si no inicializan las variables flotantes empiezan en false. Es decir, si ustedes las ponen así, empieza en false, ¿no? A mí me gustaría que de entrada se pueda saltar, entonces lo que voy a hacer es poner igual a true. Entonces, acá lo que me pregunto es, si se aprieta espacio y puedo saltar, saltar, ¿no? Entonces, para hacer ese y puedo saltar, lo que uso es un operador, que es el AND, para preguntarme por otro valor booleano. Y acá voy a preguntarme canJump. Y acá voy a tener que hacer dos operaciones, por lo cual el if en una sola línea no me va a servir. Entonces, hago apertura y cierre de llaves y pongo player direction, el mismo mecánico de salto, pero lo que voy a hacer es, voy a poner canJump igual a false. De esta manera, para este escenario, solo voy a poder saltar una única vez, ¿no? Entonces, esa sería la mecánica de salto, va a ser única porque en algún momento voy a tener que hacer que este canJump después vuelva a pasar a true. Entonces, vamos a verlo. Entonces, salto una vez y obviamente que no puedo volver a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese canJump solo se puede utilizar una vez porque nunca vuelve a ser falso. Entonces, la pregunta sería cómo podría reiniciarlo. Y ahí hay múltiples estrategias. Podría utilizar un método invoke, podría ser, ¿no? Porque más o menos podría calcular cuánto tiempo tarda en caer y aplicar el invoke, pero en realidad, ¿cuándo creen ustedes que sería mejor reiniciar este valor booleano para volver a saltar, ¿no? Exactamente, cuando entran en condición con el piso. Ese es el momento oportuno, ¿no? Entonces, lo que se hace es, vamos a, en primer lugar, como nosotros tenemos esta variable canJump en un script que es playerMove y la colisión la detectamos en otro script, ¿no? Acá vamos a tener que tener acceso desde este script al otro script. Y como dijimos que a nosotros no nos gusta hacer esta propiedad pública, lo que vamos a hacer es hacer una propiedad auxiliar para poder tener acceso a eso sin modificarlo. Y hay una forma muy fácil de hacerlo sin siquiera escribir una línea de código. Ustedes pueden agarrar, ir a la línea donde está la variable, ir a esta lamparita y les va a dar distintas opciones. Y una de las opciones que ustedes pueden utilizar es esta opción acá, que dice encapsular el campo canJump, pero mantener el campo, ¿no? Y si ustedes escogen esa opción, les va a dar esta notación que hace más o menos lo que yo les comenté, que está bien, yo quiero tener acceso desde otro script a la variable canJump, pero no quiero hacerla pública por un tema de seguridad. Lo que puedo hacer es otra propiedad pública con otro nombre, porque fíjense que esto está en mayúscula, que lo que hace es operar sobre la propiedad privada. A esto se le conoce como encapsulamiento. Entonces, si ustedes seleccionan una variable y les da estas opciones, que es encapsular manteniendo el campo o encapsular sin mantener el campo, lo cual automáticamente lo que haría sería pisar esa variable. Ahora vamos a ver si vamos a borrar lo otro para que se vea. Y esto se puede hacer la cantidad de veces que quieran, ¿no? Entonces, encapsular usando la propiedad y después tenemos encapsular de la otra forma. A ver, me parece que no está funcionando bien el encapsular el campo, pero usar la propiedad y encapsular el campo. Sí, está haciendo exactamente lo mismo. En teoría se supone que debería ser diferente. Ah, sí, fíjense, acá es diferente en el segundo que incluimos. ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente te crea otro campo y no te reutiliza el que estás empleando, ¿no?
Pero bueno, ese es un tip de autocódigo más que nada. Entonces ustedes quieren hacer una variable pública para esta propiedad, lo que hacen es clic acá, encapsular pero manteniendo el campo y automáticamente te crea esta notación y vos no haces nada. ¿Qué te permite hacer esto? Te permite tener acceso a estas variables, ¿no?, desde otro script, básicamente, llamando a esta propiedad que se llama canJump. Entonces, una vez que tengo esto, voy a ir a mi script de colisión y probablemente lo que necesite es un tag para comparar que toqué el piso. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a agarrar un tag cualquiera, no tengo ningún tag para el piso. Voy a poner acá floor, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es que cuando se toca algo que sea el piso, automáticamente lo que va a pasar es que voy a obtener mi componente, ¿no? Sí, ahí usamos getComponent, sí, exactamente. Ahí usamos getComponent, playerMove, y lo que hacemos es obtenemos la variable canJump, ¿no? Y hacemos que canJump sea igual a true. Ahora bien, una aclaración, ¿no? Esta referencia se va a hacer cada vez que tenga que saltar, o sea, cada vez que salte, se va a hacer la referencia a getComponent. En esta operación lo que ocurre es lo siguiente. Yo estoy desde este script, vamos a minimizar esto. Yo estoy desde este script, yo estoy en este script player collision y existe otro script que está acá. Lo que yo hago es que cada vez que toco el piso, si yo hago getComponent, por cada vez que se toca el piso, lo que hace es, se mira en el objeto y se hace una búsqueda en el componente. O sea, se hace como una especie de búsqueda, es como una especie de for, ¿no?, que busca todos los componentes hasta que coincida con el componente que le estás pidiendo. ¿Qué pasa? Si esto se hace cada vez que se toca el piso, se puede llegar a hacer bastantes veces. Y puede ser un tema de performance, ¿no? Entonces, si vos ya sabes que siempre vas a utilizar este componente y que necesitas una referencia, lo que haces es venís acá y creas una variable privada, que sea playerMove, y lo que haces es hacer esta asignación en el start. Entonces, esa búsqueda se hace solo una vez cuando empieza el videojuego, ¿no? No se hace cada vez que se detecta la colisión, se hace una única vez cuando empieza el videojuego. Y como vos sabés que vas a necesitar esta referencia cada vez que tocas el piso, puede ser aconsejable en términos de colisiones tener esta llamada referencia aunque sea una única vez. Entonces, ahí más o menos sería lo mismo, solo que sería un poquito mejor en términos de recursos, en teoría. Entonces, lo que vamos a tener acá es que, vamos a hacer una última cosa, vamos a venir acá, vamos a ir a debug, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver dónde está canJump, true, y como vemos, no está volviendo. ¿Por qué? Porque me está faltando el tema del tag. No me queda claro si encapsulando podemos decir a la variable que usamos en getComponent. Claro, encapsulando esta parte acá, ¿por qué la encapsulamos? Porque esto acá es una variable privada. Vos a esta variable, que fíjate está en mayúscula, no podés acceder desde acá. Vos no podés hacer, por ejemplo, playerMove.canJump en minúscula. Fíjate que ni te aparece. ¿Por qué? Porque esa variable es privada. No podés tener acceso desde otro script a una variable que es privada en el otro script. Entonces lo que vos haces es una variable pública, como para darle acceso a esa variable a este script. Pero ¿por qué no le das acceso directamente, no haces esta variable pública? Porque es considerado un problema que vamos a evaluar bien en la clase de herencia. Ahí se van a dar cuenta cómo dos scripts podrían pisar la misma variable. Entonces generalmente lo que se aconseja es tener la propiedad privada y tener una propiedad adicional pública que te va a permitir acceso a esta propiedad, pero siempre a través de esta llamada. Y esto se le conoce como encapsulamiento en realidad. Nunca accedes a una variable de un script que no sea el tuyo, ¿no? Básicamente ese sería uno de los criterios bastante importantes. Pero eso lo vamos a evaluar bien en la clase de herencia. Por el momento lo hacemos así porque nos dice que el profe que está bien, ¿no? Pero básicamente lo que nos sirve es para tener acceso a esa variable desde otro script.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué no cambia la variable? Porque obviamente yo no le asigné este tag a ningún elemento, ¿no? Obviamente acá hago la pregunta, pero no tengo el tag en los GainObjects. Entonces, lo que voy a hacer ahí es asociar el tag respectivamente. Entonces, vengo acá y lo que hago es, esto está en Environment, me parece, sí. Tengo los cuadrantes A, B y C. Y les voy a mostrar algo que es algo que suele pasar. Si, fíjense si yo selecciono, voy a agregar un tag, por ejemplo, acá, agrego un tag. Agrego un tag. Y no sé por qué ahí se chingó la interfaz, pero agrego un tag ahí, floor. Fíjense que si les sale así pueden acá cambiarle el tamaño de los tags. Ah, esto es seguro porque estoy en modo debug. Sí, fíjense, acá estoy en modo debug. Y cuando vos estás en modo debug, a veces lo que ocurre es que, por las dudas, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, parece que se colgó. Discúlpenme un segundo. Ahí retomamos. ¿Ahí me escuchan bien? Por las dudas. Por alguna razón parece que se colgó. Bien, genial. Bueno, por las dudas reinicié el Zoom porque no sé qué estaba fallando ahí. Así que bueno, seguimos un segundo. Acá está. Bueno, perfecto. Entonces, más o menos lo que les comentaba es, fíjense que estamos, que había fallado porque faltaba agregar el tag. ¿Hasta ahí se entendió la explicación, más o menos? Si bien hicimos la asociación en el script, faltaba el tag. Fíjense una cuestión, cuando yo fui a agregar el tag en el cuadrante, me apareció medio raro la interfaz, así, me apareció así. Y no es la interfaz a la que estamos acostumbrados. Eso es porque yo estaba en modo debug, ¿no? Si yo estoy en modo debug, a veces no se ven las mejoras del editor. Entonces fíjense que cuando trabajan en modo debug, a veces volver al modo normal para volver a la interfaz que estamos acostumbrados. Porque fíjense que si ustedes vuelven acá a cambiar el modo debug, es como que te da otro tipo de interfaz, ¿no? Entonces no es tan intuitivo a la hora de cargar. Está bueno para probar variables, pero a veces en términos de usabilidad trabajar en modo debug puede ser medio engorroso. Entonces simplemente como aclaración. Después, bueno, ahora que tenemos los tres cuadrantes que serían los pisos, fíjense que los voy a seleccionar a los tres y le voy a poner el tag de floor. Una cuestión bastante importante es que cuando ustedes seleccionan un GainObject y un padre, ¿no? Y seleccionan tres GainObject y quieren ponerle tag a los tres, por ejemplo, como hicimos acá, ustedes se van a dar cuenta que esto acá no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo lo que hice es le puse el tag al padre, pero el mesh render, o sea, el mesh render y el mesh collider, o sea, el elemento en el cual se detecta la colisión, es el hijo. Y el hijo está un target.
Entonces, por eso no se detecta la colisión, porque si ustedes no ponen el tag en el elemento que tiene el Mesh Collider, no se va a detectar la colisión, ¿no? Es importante eso. Entonces, ustedes tienen que asegurarse por las dudas al momento de asociar que siempre el tag esté en el elemento que tiene el collider, porque si no, no se va a realizar correctamente la verificación. Entonces cambiamos esto acá, cambiamos para este piso acá, cambiamos para el otro piso acá. Entonces ahí sí deberíamos poder saltar más de una vez. Pero obviamente que como puede ver no es tan significante. Se puede saltar, ¿no? Pero vamos a ponerle quizás un poquitito más de... acá. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a ponerle quizás un poco más de fuerza para saltar. No es fuerza, pero es una magnitud. Y de hecho vamos a imprimir un mensaje por consola para que vean que se está saltando efectivamente. O al menos que se está detectando eso. Entonces, como podemos ver, venimos acá y ahora hay un salto, hay otro 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 salto. Y tengo un salto bastante leve. ¿Qué pasa con esta situación? Lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense que ustedes vienen acá a su script de Player Move y van a ver que obviamente hay una situación particular. En primer lugar, lo que está ocurriendo es que yo siempre estoy reiniciando esto. Yo constantemente, en cada iteración, estoy reiniciando el Player Direction. ¿Por qué? Porque si no se acuerdan que lo que pasaba era que quedaba almacenada las direcciones de movimiento. Fíjense qué pasa si yo no lo reinicio, lo descomento. Bueno, lo que vengo a hacer acá, ahora al momento de saltar, van a ver que el salto mejora, pero el desplazamiento no va a mejorar. Fíjense esta cuestión. Fíjense, el salto ahí mejora un poco, bastante bien, pero lo que pasa es que, obviamente, fíjense que incluso acá podría bajar esto a algo más. Incluso lo podría dejar en up nomás, para que vean cómo sería un desplazamiento de un valor nomás. Y como pueden ver, más o menos tengo un salto un poquito mejor. Pero ¿qué pasa? El desplazamiento acá está acumulado. ¿Por qué? Porque en cada frame, fíjense lo que ocurre, se suma a Player Direction un valor en función de lo que yo apriete. Lo mismo pasa acá. Se va sumando en Up. Entonces yo tengo acá la necesidad de reiniciar eso. ¿Qué pasa? Y como yo al tener la necesidad de reiniciar la dirección, para el movimiento horizontal no hay ningún problema, porque yo siempre quiero avanzar de uno en uno. Pero para el movimiento vertical, ¿no? Al tener la gravedad que siempre me impulsa para abajo, es bastante complicado, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Generar, ¿no? Una fuerza de salto lo suficientemente antagónica para la gravedad que tengo aplicada todo el tiempo. Porque fíjense que incluso aunque sea lo suficientemente significante la traslación, lo que pasa es que si bien funciona medianamente bien, existe la situación de que lo que vos tenés acá es que aplicás esta dirección en Y, te desplazás hacia arriba, ¿no? Y en el próximo frame se reinicia esto, en primer lugar, y la situación es que siempre tenés la gravedad que te impulsa para abajo. Y hay un problema acá, particularmente en la forma que nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo mitad con fuerza. ¿Por qué? Porque el rigid body aplica fuerza. Y nos estamos moviendo mitad con traslación. ¿Por qué? Porque ¿con qué método nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo con el método que se llama translate, ¿no? Y lo que pasa, una de las cuestiones que pasa, que seguramente ustedes ya se dieron cuenta, fíjense que yo me empiezo a mover, ¿no? Yo me empiezo a mover y no sé si notan que acá hay cálculos de velocidad, ¿no? Que incluso, aunque yo no esté apretando las teclas,
igual hay movimiento, ¿no? Igual hay cálculos de velocidad. ¿Por qué ocurren estos cálculos de velocidad? ¿De dónde los saca el motor? Claro, lo que pasa es que yo estoy usando un rigid body, y al usar un rigid body y al moverme modificando el transform, tengo como separado. Por un lado tengo, ¿no?, el movimiento de la traslación que se aplica al transform, y por otro lado tengo el rigid body, que es un elemento que está preparado para trabajar con físicas. La gravedad, por ejemplo, es una física. Si vos, por ejemplo, quitas la gravedad del rigid body, vas a poder saltar y obviamente no vas a bajar. Pero lo que sí ustedes quizás notaron ahí en esa pequeña ventana de tiempo es que, como pueden ver ahí, ustedes quitan la gravedad, pero no implica que no se sigan haciendo cálculos acá en términos de fuerza de la velocidad angular. ¿Qué significa eso? Que en realidad yo estoy, por así decirlo, moviéndome con traslación, pero a la vez el rigid body está haciendo cálculos de fuerza que van a afectar el movimiento de el carácter. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en el desarrollo de videojuegos vos tenés que elegir, o te movés con fuerza o te movés con traslación. Nosotros a la fecha no aprendimos a movernos con fuerza, eso lo vamos a aprender la clase que viene. Pero este cuerpo que nosotros tenemos acá, este player, tiene todas las características de ser conocido como un cuerpo kinemático. ¿Por qué? Porque todo su movimiento no se está haciendo a través del cálculo de fuerza. Hay un método que se llama Add Force que te permite agregar fuerza, que vamos a aprender en la clase que viene, que es como vos deberías moverte si querés, ¿no?, trabajar con un rigid body como tenemos acá. En realidad, la forma más apropiada para trabajar con traslación, si vos necesitas colisiones, es marcar a los rigid body como kinemáticos. Fijémonos en esta cuestión. Fíjense qué pasa cuando yo lo marco como kinemático en términos de en play mode. Fíjense que automáticamente los cálculos de velocidad están en cero, porque lo que está pasando es que el motor no hace cálculos de física sobre un rigid body cuando éste se marca como kinemático. Entonces, puede ser un concepto bastante abstracto, pero en teoría, si uno se mueve con traslación, se supone que no debería utilizar la física para hacer los cálculos de movimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito sí o sí un rigid body? ¿Por qué necesitamos sí o sí un rigid body en alguno de los elementos? Sí o sí era obligatorio para algo, por algo lo pusimos. Para colisionar, no sé si se acuerdan, ¿no? Porque si vos no tenías el rigid body, ¿no?, no podías detectar colisiones con otro objeto. Entonces, imaginemos que marcamos esto como kinemático y le quitamos la gravedad. Vamos a ver cómo ahora nos movemos con esto. Fíjense, acá no se está detectando lo que sería esa colisión. ¿Por qué no se está detectando? Incluso fíjense que al momento de saltar, ¿no?, obviamente no bajo porque no tengo gravedad, pero incluso aunque aplique gravedad acá, al estar marcado como kinemático, no se aplica. ¿Por qué? Porque al marcar un rigid body como kinemático, vos le estás diciendo a Unity, che, Unity, no hagas cálculos de física sobre este rigid body porque yo siempre me voy a mover con translate. Y esa sería como la forma efectiva de moverse con un rigid body si vos no le estás aplicando fuerza para el movimiento. El problema es que nos lleva a ciertas situaciones. ¿En qué caso se utilizaría? En este caso particularmente. ¿Por qué? Porque vos, la situación que tenés es que, suponete que vos no lo marcás como kinemático y vos querés seguir operando con el tema de la gravedad. Está bien, vos vas a saltar y vas a tener un salto bastante interesante. Podemos decir que se cumple el 80% de lo que queremos hacer, o sea, podemos saltar. Pero tenés acá unos cálculos adicionales que tienen que ver con cálculos de velocidad y con cálculos de velocidad angular, que esto va a afectar tu movimiento, particularmente cuando chocas con otros elementos, ¿no?, o particularmente cuando te metes en terreno empinado, que es una de las situaciones que queremos sustentar. Por ejemplo, fíjense esto, que es la razón por la que vamos a incluir Character Controller. Fíjense que tengo un modelo acá, creo. A ver, acá. Graveyard. Acá. A ver.
en la vista del juego. Acá, vamos a agarrar esto acá, esta cripta. Vamos a hacerla un poquito más grande, quizás 5. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a meterle a esta cripta un Mesh Collider, porque el terreno empinado iría con el Mesh Collider. Vamos a hacerlo convexo porque estoy trabajando en low poly, no necesito que sea extremadamente exacto. Como pueden ver, ahí tengo el caso de terreno empinado. Entonces tengo un terreno, es un relieve que se supone que yo debería pasar por arriba. Entonces vamos a hacerlo como lo haríamos con lo que tenemos, vamos a ver cómo nos comportamos. Entonces, como pueden ver, ustedes, ¿no?, tienen ahí una especie de movimiento, pero lo que pasa es que obviamente no tienen gravedad. Vamos a aplicar gravedad y vamos a ver qué pasa con esta situación. Entonces, ustedes se van a desplazar y van a bajar, ¿no? Van a decir, bueno, está bastante bien. Técnicamente el movimiento cumple con el cometido. Pero fíjense en esta situación. Fíjense que empieza a pasar. Ahora, si yo quiero ponerme, me pongo enfrente y es como que puedo empezar a subir. No sé si se llegan a ver. Lo que está pasando es como que estoy forzando y estoy teniendo una especie de parkour o subida vertical. Y en realidad esto no debería pasar. Se supone que yo debería pasar por acá nomás. No debería poder subir acá en línea recta. ¿Saben por qué pasa esto? Porque lo que está pasando acá son cálculos de física que están forzando al motor, acá cuando yo estoy haciendo acá, se está forzando para superar este relieve de una forma no tan apropiada. Y fíjense acá cómo quedó loco. ¿Por qué? Porque este cuerpo ahora tiene física acumulada, ¿no? Tiene física acumulada producto de las N colisiones que metí contra esa pared. Entonces, ¿qué pasa? Yo en realidad no me quiero mover con física acá. ¿Por qué? Porque yo me quiero trasladar, no quiero aplicar una fuerza sobre este objeto. ¿Por qué? Porque no la necesito, porque hasta el momento, ¿cómo nos venimos moviendo acá? ¿Cómo nos venimos moviendo acá? Con translate, solo con traslación. Y la traslación es moviéndose con el transform, no es moviéndose con otra cosa que no sea tu posición. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de querer hacer saltos, voy a tener problemas, porque la situación que yo voy a tener ahí es que, está bien, si mi escenario no tiene terreno inclinado, va a funcionar bastante bien, voy a incluso poder simular un salto bastante rudimentario, pero al momento de chocar con cosas, o al momento de, por ejemplo, tener un terreno empinado, voy a tener interacciones no tan esperadas, o sea, no son habituales estas interacciones en el movimiento en primera y tercera persona. Entonces, en primer lugar, yo tengo que decir, si yo me muevo por traslación, se supone, en teoría, que no debería utilizar los cálculos de fuerza del rigid body. Para decir que no voy a utilizar los cálculos de fuerza del rigid body, lo que hago es lo marco como kinemático. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, ninguna física aplica al rigid body. ¿Qué ventaja tengo? La ventaja que tengo es que puedo llegar a detectar colisiones en los cuerpos kinemáticos. Pero ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer eso, le quito la gravedad y lo marco como kinemático. Y fíjense lo que va a pasar ahora con la calabaza, ¿no? La paso por ahí, la traspaso, ¿no? Y como pueden ver, en realidad no, ¿cómo es? No cumple lo que yo les dije, que en realidad deberían poder detectar colisiones. Claro, lo que está ocurriendo acá es que vos tenés que hacer una configuración adicional cuando marcás un cuerpo como kinemático y querés a su vez, ¿no?, tener la posibilidad de detectar colisiones con cuerpos fijos. Entonces, para poder hacerlo, lo que venís acá, File, ¿no?, perdón, Edit, Project Settings, venís acá en Física 2D y en lo que sería Contact Pair Mode, que sería esto acá, en esta configuración vos podés indicar cómo querés que se hagan los contactos de colisiones. Por defecto, ¿no?, esta colisión no les importa los cuerpos kinemáticos. ¿Por qué? Porque por defecto, si vos vas a trabajar con el motor de física, asume que vas a mover todo con fuerza. Pero de vuelta a esto que les cuestiono, les comento.
El movimiento en primera y tercera persona generalmente no utiliza fuerza, utiliza traslación. El problema que nos genera es que al momento de querer incorporar salto y al momento de querer incorporar relieve en nuestro escenario, lo que pasa es que empezamos a tener comportamientos imprevistos porque empezamos a chocar con los vértices, el salto de la gravedad se empieza a solapar con nuestro salto, eso es lo que ocurre, por ejemplo, al momento de tener la gravedad aplicada y al momento de saltar, esa especie de drag que ocurre ahí pasa porque el salto se está haciendo con traslación, pero hay una aplicabilidad de fuerza que es de la gravedad y que también la masa tiene algo que ver en cómo se está haciendo el cálculo de fuerza, que eso lo vamos a estudiar un poquitito mejor la clase que viene, pero a lo que vamos es que tengo que decidir o me muevo por transform o me muevo por la fuerza. Y se supone que si vos querés moverte con traslación, el cuerpo debería ser cinemático para tener 100% control de ese movimiento y para no tener comportamientos imprevistos, como ese drag al momento de saltar o al momento de chocarte, esa especie de movimientos psicodélicos productos de los cálculos de fuerza que ocurren entre las colisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerlo un poquitito mejor? Bueno, vengo acá, le quito la gravedad, le quito lo kinemático, vengo acá en Edit, Project Settings, marco los contactos con Enable Kinematic Static Pair. ¿Y esto qué me permite? Esto me permite detectar colisiones con objetos que no se mueven, es decir, con colliders que no tienen un rigid body, ¿no? Esto sería, en este caso, el piso, en este caso, lo que sería nuestra calabaza. Al activar esta opción, lo que yo voy a poder hacer, ustedes van a ver, es que voy a poder chocar con los elementos como ya venía haciéndolo anteriormente. ¿Qué problema tengo acá? El problema que tengo acá es que, como ustedes van a poder ver, no está marcado como kinemático. Vamos a marcarlo como kinemático. Ya me parecía que... Entonces, como pueden ver, ahí sí, ahí está marcado como kinemático y puedo chocar. ¿Qué pasa? Fíjense lo que pasa cuando choco contra este relieve. Lo paso por adentro, ¿no? ¿Por qué lo traspaso? ¿Por qué traspaso el relieve? No, ¿por qué traspaso esa especie de cúpula y no traspaso esto acá y tampoco traspaso esto acá? ¿Por qué me traspasa esto y no me traspasa aquello? Bueno, esto se debe a que yo acá en mi script de colisiones controlé que cuando choco con un power-up lo elimino y me curo. Que cuando choco con una munición la elimino y me hace daño. Entonces lo que pasa cuando un cuerpo es kinemático es que vos tenés total control de qué haces con las colisiones. Y obviamente que el terreno empinado va a ser un problema porque ¿cómo vas a manejar esta colisión? Tendrías que agarrar y venir acá, subir, ¿no? Hacer todo un cálculo de traslación y bajar. Entonces te genera un problema. Obviamente no vas a tener esas colisiones indeseadas acá al costado, pero tampoco vas a tener el movimiento empinado. ¿Qué ventaja tenés acá? Que al momento de saltar, fíjate que tenés total control de lo que sería el proceso de salto. ¿Por qué? Porque acá lo que vos podés hacer es algo muy sencillo, es venir acá y decir, ah, mirá, perfecto, yo estoy saltando acá, vamos a ponerlo que salte solo 3, yo voy a saltar 3 acá, y lo que voy a hacer es que, de forma muy simplificada, por ejemplo, es que o salto o en el caso contrario, es decir, si por ejemplo no puedo saltar, no puedo saltar, lo que puedo hacer es que si no puedo saltar, se supone que estoy en el aire. Y si estoy en el aire, ¿qué debería hacer? Aplicar gravedad. ¿Y cómo aplico gravedad? Bueno, me estoy moviendo con traslación. Entonces lo que puedo hacer es agarrar y decirle que lo que vas a hacer va a ser sumar acá, pero en vez de sumar up, vas a sumar down. Obviamente, esto van a ver que está medio incompleto, pero en teoría acá tendríamos una especie de un salto bastante constituido de una forma interesante. Acá, ¿qué pasó? Me falta el punto y coma. Entonces,
lo que tengo acá es una especie de salto donde yo aplico la gravedad. Incluso yo podría tener un control estricto de esta gravedad diciendo cuándo se va a aplicar puntualmente. Entonces, como pueden ver, esto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la situación que nos presenta es que incluso cuando empiezo a saltar, yo tengo una caída. ¿Por qué? Porque yo puedo traspasar el objeto al momento de tocarlo. A ver, vamos de vuelta. Fíjense, incluso lo subo acá, lo ejecuto. Y como pueden ver, caigo. Pero ¿qué pasa? Cuando, al momento de volver a saltar, tengo una caída que nuevamente me buguea, por así decirlo, el tema del personaje. ¿Por qué pasa esto? Porque esta gravedad se sigue aplicando ad infinitum. O sea, no hay una condición de corte salvo que al momento de no saltar, básicamente lo que ocurre es que obviamente esto no se aplica a la gravedad. Entonces, yo podría pulir un poco más esto. Ahora bien, fíjense, hasta el momento no lo sienten que es demasiado complejo, como que es demasiado complejo para incorporar un salto con traslación. Entonces, lo que ocurre acá es que hay una forma más específica de hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero un salto y quiero un movimiento empinado, lo que va a pasar es que tengo que hacer muchos cálculos. Por ejemplo, acá lo que podría hacer para que realmente se comporte bien es sumar una variable para preguntarme si se llega a cierta altura del salto, después de que llegue a cierta altura del salto aplicar o no gravedad, después, una vez que se llegó a esa altura del salto, marcar esa variable para que se empiece a aplicar la gravedad en el sentido contrario. Entonces, simular un comportamiento físico con traslación es muy complejo, pero tampoco puedo utilizar un comportamiento físico para moverme en primera y en segunda persona porque no es el tipo de movimiento al que estamos acostumbrados en los videojuegos. Entonces, ¿qué solución hay a este problema? La solución que hay a este problema es el Character Controller. El Character Controller es un elemento en Unity que te da métodos que a vos te permiten solucionar gran parte de los problemas que tienen que ver con el salto y con el terreno empinado. ¿Lo tengo que usar siempre? No. Solo cuando necesito movimiento en tercera persona o en primera persona que incorpore saltos y terreno empinado. No sé si se acuerdan del primer Dark Souls, donde no se podía saltar. Había una razón por la cual no se podía saltar, porque el salto en el modelo 3D o en el desarrollo de videojuegos 3D impacta bastante a la forma en la que te mueves. Si vos te mueves por traslación y querés incorporar un salto, para que sea un salto en términos físicos, tenés dos opciones. O combinás movimiento con físico y movimiento con traslación, que como pudieron ver puede llevar muchos bugs, porque ustedes vieron que se me movía la cámara o cuando había colisiones constantes me tiraba para atrás, o elegís armar toda una tecnología adicional para poder tener el movimiento con traslación y una simulación de salto y terreno empinado. Esa simulación está armada en Unity en un componente que se llama Character Controller. Van a ver que todos estos dolores de cabeza que tuvimos acá se solucionan bastante, de forma bastante eficaz. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a agarrar y yo después les voy a ampliar este script en el ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo se solucionaría toda la mecánica de salto sin utilizar Character Controller. Pero básicamente, no sé si se llega a entender que es bastante complejo incorporar el salto y más el camino en relieve con lo que sería el tema de solo el movimiento con traslación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente agarrar, ¿vieron este prefab de player? Lo voy a duplicar, porque se van a dar cuenta que cuando uso Character Controller hay muchas cosas que no tengo que incorporar. Entonces duplico este prefab de player y le voy a llamar player CC, ¿no? De alusión a Character Controller. Entonces voy a eliminar este player acá, este prefab de player, acá, y voy a incorporar mi nuevo player. Entonces, este va a ser mi nuevo player. Voy a poner ahí. Acá lo voy a incorporar. Y lo que voy a hacer con este nuevo player va a ser, hay un ajuste que tengo que hacer acá en mi cámara, tengo que darle en el VCam, tengo que darle el follow, sí, tengo que darle el follow del player para que siga la cámara. Entonces, hasta acá es como empezamos la clase de hoy. Simplemente esa primera parte fue para que ustedes
puedan percibir lo complejo que es hacerlo. O sea, estamos en lo que sería el inicio. Ahora bien, ¿cómo yo solucionaría este problema con Character Controller? Bueno, en primer lugar, lo interesante es que no necesito un rigid body, no necesito una cápsula, y tampoco voy a utilizar, bueno, incluso voy a dejarle el script de movimiento para que ustedes vean que la traslación sigue funcionando. Entonces, ahí quité esos dos elementos. Obviamente no voy a tener gravedad, porque al quitar el rigid body, al quitar la cápsula, no tengo gravedad, ¿no? Pero sí tengo el movimiento con traslación. Así que, ustedes recuerdan, el rigid body era solo para poder detectar las colisiones con otros objetos. Pero si yo tengo un rigid body, también necesito un collider para poder tener la forma de colisión. Entonces, lo que ustedes perciben es que la primera parte de incluir estos elementos me generaba la inclusión de ciertas cosas que no precisamente estaban relacionadas al movimiento. Entonces, si yo quiero detectar colisiones, pero que predomine el movimiento con traslación, en vez de utilizar un rigid body y utilizar un collider, lo que puedo hacer es agarrar otro componente que se llama Character Controller. Es un componente. Character Controller, como lo pueden ver ahí, es ese componente. Ustedes lo agregan y lo primero que van a notar va a ser algo muy interesante. Automáticamente cuando agregan el Character Controller, les agrega un collider de tipo cápsula. Recuerden, esto está optimizado para movimiento en primera y tercera persona. Entonces se asume de que aquello que se mueve va a ser humanoide, particularmente, o que va a tener una fórmula de cápsula. Y particularmente, la cuestión es que ustedes pueden ajustar esta fórmula de cápsula, vamos a ponerlo acá, en 1, acá, y pueden operarla como si fuera un collider. Entonces, lo primero que hace es genera, ¿no? Como pueden ver ahí, un collider sin que ustedes lo incluyan. Y lo interesante de esto es que ustedes pueden utilizar este mecanismo para desplazarse y van a poder ver que con unos cambios sencillos yo voy a poder subirme a ese terreno empinado sin problema. ¿Por qué? Porque ¿qué me da este componente Character Controller? Me da un método de movimiento que hace los cálculos para el movimiento empinado y para el salto por mí. Y yo no me tengo que preocupar. Entonces, ¿cómo utilizo ese método? Lo utilizo a través de un script, obviamente. Entonces vengo acá a mi script, vengo acá a Player, vengo acá a Create, Script, Player, Move, CC, lo voy a poner. Van a ver que vamos a reutilizar gran parte de lo que sería el movimiento de Player Move para no reinventar la rueda. Vamos a agarrar, vamos a abrirlo y vamos a copiar todo lo que tenemos acá. Acá. Porque la rotación va a seguir siendo la misma. Lo único que va a variar va a ser el método que utilizo para trasladarme inicialmente. Entonces, vengo acá y automáticamente lo que voy a hacer es, bueno, esto del can jump no lo voy a necesitar, lo puedo comentar. Lo que sí voy a necesitar va a ser una referencia a mi componente Character Controller, que es aquel que voy a utilizar para moverme por traslación. Entonces, lo que hago ahora es private Character Controller y player CC. Generalmente se le pone CC por Character Controller a la variable, es simplemente una convención de notación. Como va a estar agregado al mismo GainObject, automáticamente hago player CC es igual a get component Character Controller. ¿Y qué me da esto automáticamente? Lo que me da es que a través de ese componente yo voy a poder utilizar un método que se llama move. Si yo me muevo utilizando ese método, ¿dónde me voy a mover? Bueno, acá voy a quitar esto porque obviamente no lo voy a utilizar. Voy a comentarlo. ¿Dónde me voy a mover? Acá en el método movePlayer, yo voy a reemplazar el movimiento por traslación con el movimiento del Character Controller. ¿Cómo es? Es playercc.move, ¿no?
Entonces, como pueden ver, acá yo reemplazo. Lo único que reemplazo es el método que utilizo para trasladarme. Y van a ver que ahora, con algunos sencillos ajustes, a ver dónde está. Ah, no guardé. A ver, CanJam. Acá. Acá sigo teniendo la referencia CanJam. Recuerden, no debería estar esa referencia. Entonces, ahí la quito, recompilo y vamos a ver. Hay que agregar el script, obviamente. Agrego el script. Player ccmove. Debería asociarle el componente de animación para seguir manteniendo las animaciones. Bueno, como pueden ver, el movimiento es más o menos el mismo, pero no sé si llegan a percibir ahí que empiezan a pasar cosas medio extrañas. La primera cosa que empieza a pasar es que voy a intentar no pegarle a lo que sería la calabaza. Fíjense qué pasa al momento de moverme. Tengo una situación que es que no me estoy moviendo en la dirección acorde, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque Character Controller requiere una cosa asfixiar, ¿no? Una cosa asfixiar que requiere Character Controller es que él no utiliza... Sí, no desactivé el otro move, gracias. Pensé que lo había eliminado, ahí está. Lo remuevo. Gracias, Nicolás. Entonces, vamos ahí. Y como pueden ver, ahí tengo el desplazamiento. Fíjense qué va a pasar al momento de pasar por el terreno inclinado. Obviamente, no tengo gravedad, pero llegaron a percibir que automáticamente yo me subí a eso simplemente cambiando el método de traslación, ¿no? Ahora bien, hay un tema que hay que arreglar, que les voy a mostrar cómo se arregla, porque como pueden ver no me estoy moviendo, bueno, acá no se ve, pero yo estoy apretando para una dirección y me estoy moviendo para el otro lado. Eso tiene que ver con cómo se está calculando lo local. Pero bueno, fíjense ahora el momento de subir al terreno inclinado. No sé si llegan a percibir que subió solo. O sea, básicamente es como que hizo ese cálculo para subir al terreno empinado. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió porque lo que yo hice acá fue al utilizar el método move. Básicamente lo que ocurre es que cuando vos te desplazás con ese método, si hay por alguna razón algún mesh render que está empinado, vos podés configurarla acá en el Character Controller. Vamos a ver, acá. Esperen un segundo. Tac. Acá en el Character Controller, en esta propiedad Slope Limit, vos podés asociarle un ángulo que va a determinar qué tanto va a escalar, ¿no?, una superficie que está curvada, por ejemplo, o empinada. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si llegaron a notar que es como que hay cierta dificultad a moverse. La única desventaja que tiene el Character Controller es que utiliza las coordenadas globales del GameObject para moverse. Entonces, la rotación local, que era la que utilizamos en Translate, nos sirve, así como está, para moverse, por ejemplo, en forward, o moverse en back, o moverse en left o en right. Entonces, además de hacer una transformación al método, es necesario que hagas una transformación a la dirección en la que te tenés que mover, porque este método utiliza las coordenadas globales. Si querés hacerlo coincidir con las coordenadas locales, lo que tenés que hacer es una transformación. ¿Cómo haces esa transformación? Es bastante sencilla, la haces a través del transform. Venís acá a la dirección que te querés desplazar, haces transform direction y la dirección en pos de la cual se va a transformar el transform global. Entonces, si vos haces clic acá, dice transform direction from local space to world space. Entonces lo que hace es toma la rotación local y la transforma a la rotación global. Básicamente esta línea que ven acá, nos va a asfixiar el problema de la dirección, porque la única desventaja que tiene a nuestro entender el Character Controller es que utiliza las coordenadas globales. Entonces ustedes tienen que hacer la transformación de local a global para que afecte la rotación. Entonces, haciendo esto, van a ver que mejora bastante bien lo que es el tema del movimiento. Entonces ahí está, me voy a mover para adelante, me voy a mover para atrás, me voy a mover para el costado. Bueno, ahí fíjense que me subí literal arriba de
¿cómo es? Esa calabaza, pero fíjense particularmente lo que va a pasar con el terreno empinado. Voy hacia allá, está. Y fíjense que automáticamente escalo ese terreno. ¿Qué me falta acá para completar eso que les mencioné de el tema de la escalada? Bueno, que obviamente yo tengo que agregar gravedad, porque la idea es agregar gravedad de forma manual. ¿Cómo agrego gravedad de forma manual? Bueno, como ustedes pueden ver, yo tengo acá el movimiento por translate que se hace acá una vez, cada vez que hay un frame. Otra de las características muy importantes que tiene el Character Controller y su método move es que, ¿se acuerdan que yo les dije que generalmente cuando nos movemos con translate, solo podemos llamar al método translate una vez por frame, porque si no se solapan las direcciones y nos dan movimientos poco previsibles? Acá con el método ¿cómo es? De Character Controller, el método es aditivo. ¿Qué significa? Significa que yo puedo llamar al método de mover más de una vez por frame. Y los cálculos se van a realizar correctamente. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es venir acá y decir, bueno, acá te moves en base a la dirección de la dirección horizontal y vertical, perdón, la dirección horizontal 3D, es decir, te moves con este método acá, te moves en el piso, pero verticalmente vos te podés mover en otra dirección. Por ejemplo, yo puedo decir player direction acá, que la dirección en Y, porque recuerden que el salto siempre se hace en Y, va a ser igual a más igual un valor de la gravedad, por ejemplo, menos 9. Estoy escribiendo en cualquier lado. Menos 9. No tengo activado el teclado numérico, perdón. 9.81, que de dónde saqué ese valor. Ese es el valor de la gravedad de la Tierra, ¿no? Por time delta time. ¿Por qué? Porque esta operación tiene que ser frame independent, ¿no? Entonces, hago esta operación acá, como pueden ver, no sé por qué me está tirando error player direction. Ah, faltó el float. Entonces, ahí está. Tienen que ponerlo de forma explícita porque si no es un doble. Eso era lo que es importante. Cuando estás trabajando particularmente con vectores. Por eso siempre poníamos el float de forma explícita. Bueno, ahí lo que haces es, puedes utilizar eso para aplicar gravedad. Entonces, aplicás gravedad acá, cc, no, player, cc, le puse, no, player cc, sí, player cc, punto move, y acá, player direction, y acá, esto también le puedes pasar con time delta time. ¿Por qué le estoy pasando acá con time delta time? Porque yo estoy llamando a otro move. No estoy llamando a este move, estoy llamando a otro move acá. ¿Por qué? Porque para la dirección vertical no es necesario que haga esta transformación de la dirección. Porque técnicamente no estoy volando. Yo simplemente quiero desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en ese sentido, la rotación que tiene el GainObject no importa. O sea, lo que importa es simplemente la dirección global de arriba o abajo. En ese sentido, arriba y abajo es lo mismo sin importar la rotación. Ahora, si tendría que volar, si sería un movimiento de vuelo, ahí sí esto tengo que transformar de local a global para que moverme en la dirección que estoy mirando, ¿no? Entonces, ¿qué hice con esta operación? Bueno, con esta operación lo que hice es aplicar gravedad. Acá apliqué mi propia gravedad. Y al aplicar mi propia gravedad, yo tengo un control absoluto del valor de gravedad. Por lo cual, el Character Controller también me permite a mí, ¿no?, generar, ¿no?, una situación de poder customizar estos valores a medida en función del videojuego que estoy haciendo. Entonces, vengo acá y vamos a ver qué ocurre. Entonces, como pueden ver, ahí estoy bien pegado al piso. Al momento de subir por el terreno inclinado, puedo subir y, como pueden ver, debería estar bajando. Sí, estoy bajando. Igual, la gravedad que estoy aplicando es bastante leve. Por lo visto, podría aplicar un poco más de gravedad. Porque pueden ver que una vez que subo, es como que bajo bastante leve, ¿no? Pero, como pueden ver, estoy subiendo y estoy bajando a la vez. A ver, sí.
más o menos hasta ahí, ¿cómo estamos con este cálculo que se realizó? Es bastante complejo, ¿no? En términos generales. ¿Por qué se hicieron estos cálculos? Con getAxis es lo mismo. De hecho, fíjate esta cuestión, que está bastante más interesante en términos generales. Vos lo que podés hacer directamente es, viste que acá utilizás el player direction, y tenés, claro, acá tenés una dirección adicional que siempre, acá está el tema, siempre reinicializamos este valor acumulado que tenemos en la dirección, siempre lo estamos poniendo en 0 en cada frame. Entonces vamos a bajar, pero el valor que vamos a bajar va a ser mínimo. A ver si es eso lo que pasa. Sí, vamos a reiniciarlo acá, vamos a descomentarlo y van a ver que ahí deberían no tener problema en el salto, pero sí en el desplazamiento. Vamos a verlo. Entonces, sí, al momento de desplazarse es el problema. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente. Reinicializar esto me genera que este valor se va a acumular en cada frame, porque esto lo estoy haciendo de forma aditiva. Una de las ventajas que va a tener el Character Controller es que se acuerdan que yo les dije que yo no tengo problema en llamar a múltiples direcciones de movimiento. Entonces, en vez de acumular este valor por cada dirección, yo lo que podría hacer es moverme directamente. O sea, no necesito un vector para acumular este valor. Puedo decirle movePlayer, que sería el método de movimiento en esa dirección, que sería este método de transformación. La transformación lamentablemente la tengo que seguir haciendo, esta transformación de mi transform local al global para moverme en la dirección contraria, porque de vuelta el translate contemplaba la rotación del GainObject. El método move del character controller lo ignora. Entonces sí o sí necesito hacer esta transformación para moverme en la dirección que estoy mirando. Pero la ventaja que tengo es que yo puedo moverme de forma aditiva y los cálculos se realizan de forma correcta, porque no hay... básicamente el carácter control está preparado para eso, para poder realizar esos cálculos de forma apropiada. Entonces yo puedo ejecutar más de un movimiento por frame, lo cual está bastante bien también. Esto sería right. Y esto acá sería left. Entonces, vamos a ver que ahora en teoría debería tener. Al no reiniciar esto, el movimiento se va a hacer, obviamente, una vez por frame, y también el salto van a ver que no se va a reiniciar en cada frame. Entonces la gravedad se aplicaría correctamente, porque al reiniciarla lo que pasaba era que se perdía la magnitud que estaba en I en el siguiente frame, ¿no? Básicamente ese sería el problema. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto lo que mencioné. Vamos a ver si realmente funciona. Entonces, el movimiento en WASD funciona igual. Acá se podría subir un poco más la velocidad, ya que nos permitiría ajustarlo un poquito mejor. Y como pueden ver, ahora sí. ¿Por qué? Porque la gravedad no se reinicia en cada frame. Nosotros teníamos player 0, entonces la reiniciamos en cada frame. Y como pueden ver, ahora sí tengo un movimiento totalmente fluido en terreno empinado. Y cuando yo quiero ir a un vértice que no subo, o sea, no tengo ese temblequeo que me producía la fuerza. Entonces, como ustedes pueden ver, es un movimiento más orgánico para lo que sería un movimiento en primera y tercera persona si tengo terreno inclinado. Y van a ver que también en caso de salto. ¿Por qué? Porque yo puedo ahora muy fácilmente, que ya tengo esto identificado y que puedo utilizar más de un movimiento por frame, yo puedo simplemente decir, mira, perfecto, acá aplico gravedad, y también puedo utilizar un método para decir, bueno, este método que era acá, espacio, perfecto, saltá, agarrá, llamá esto acá, y en vez de agarrar y aplicar, por ejemplo, o sea, vamos a aplicar vector 3.up por 5, o sea, para decir que vamos a saltar 5, ¿no? Y quizás esto sí, como es una operación frame independent, delta time, ¿no? Entonces lo que hacemos es, saltamos directamente 5 y vamos a ver cómo funciona esto. Igual, hay un cálculo un poquito mejor para calcular el salto, porque van a ver que es bastante inmediato. A ver.
no funcionó. A ver. Player move, vector up. Sí, me parece que la gravedad que estamos aplicando acá es demasiado. A ver si subimos más esto. Sí, a ver. ¿La gravedad no se va acumulando? Sí, la gravedad se va acumulando. Como puedes ver acá, tengo una operación aditiva, ¿no? Y al no reiniciarla, obviamente que la gravedad sigue acumulándose hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, acá, vector up y ta. Vamos a ver, ahí debería funcionar. Al menos debería ser una especie de salto. Sí, ahí está. Pero como pueden ver, a ver, sí, lo que pasa acá es que no se está reiniciando, claro, no se está reiniciando la velocidad. Ahí está. Sí, es como que está quedando acá acumulado. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, venir acá y decir, otra de las ventajas que tiene el carácter controller muy importante, sí, es que al momento de saltar, en realidad lo que vos deberías tener es una relación orgánica. Pero obviamente que el tema es que al momento de pisar el piso vos deberías reiniciar esa velocidad que está acumulada en I. Entonces, otra de las cosas interesantes que tiene este carácter controller es que, ¿se acuerdan que acá nosotros veníamos y nos preguntábamos en el colisionador si toqué el piso? Bueno, acá con el carácter controller no necesito preguntarme por una colisión en especial. Yo tengo acá, por ejemplo, puedo preguntarme antes de saltar. A ver. No estoy editando en cualquier lado. Acá. Bien. Puedo preguntarme antes de saltar. Puedo preguntarme si character controller player cc punto isGrounded. IsGrounded es una propiedad que tiene automáticamente aplicada nuestro carácter controller que determina si toca una superficie en sus pies. Lo que tiene es algo que se llama Raycast, que vamos a aprender más adelante. Lo que hace básicamente es detecta si estás pisando algo en los pies de esa cápsula. Básicamente lo que hace es detecta si estás tocando algo, ya les muestro dónde. Si estás tocando algo acá. Si estás tocando algo acá, el carácter controller lo va a marcar como isGrounded. Entonces vos utilizás ese carácter, esa propiedad y lo que puedes hacer es reiniciar ahí sí este valor de la dirección en I, la dirección en I la reinicias en 0. ¿Sí? Creo que con eso cubriría el tema de por qué no se está pudiendo generar una fuerza de salto lo suficientemente fuerte al momento de volver a saltar, porque queda acumulada, ¿no? A ver, entonces tenemos, si es grounded, reinició la dirección en I, si salto, aplico cierta magnitud, y si no, obviamente que la gravedad se aplica, pero cuando se toca el piso se reinicia. Entonces, en teoría acá debería tener debería funcionar en todos los sentidos. Entonces vamos a ver, vamos a movernos hacia el terreno empinado. Sí, ahí funciona, y ahí funciona. Perfecto. Sí, y ahí estaría, ¿no? Obviamente que el tema del salto es bastante, ¿no? Sí, faltaría el can jump. Sí, eso es correcto, Nicolás. Faltaría el can jump, ¿no? Y ahí lo puedes ajustar. Acá quizás sería mejor, quizás 10. O sea, esto ya es ajuste dependiendo del terreno. Pero bueno, como pueden ver, nos soluciona bastantes problemas. No, 10 es muy poco, ¿no? Sí. Debería ser 20. Pero el problema fundamental que nos soluciona es esto. Esto, programarlo desde cero, gente, no se imaginan el dolor de cabeza que es. Entonces, básicamente nos sirve para eso. Una última aclaración. ¿Qué situación vamos a tener? Bueno, una de las situaciones que tiene el carácter controller es que, si bien detecta las colisiones, como pueden ver, no lo hace de la misma forma que, que lo hace un rigid body. Con lo cual hay que tener cuidado con estas interacciones. Entonces, ¿qué se recomienda hacer cuando trabajo con un carácter controller? Bueno, los objetos que voy a eliminar se recomienda que sean triggers. Entonces, ¿vieron esta calabaza y esas balas? Se aconsejan no detectar la colisión en onCollisionEnter.
porque técnicamente el character controller ignora este método. Él lo que sí trabaja es con trigger. Entonces vos podrías pasar este código, por ejemplo, de municiones, de power up, vamos a hacer solo el de power up, a on trigger enter, formateamos esto acá, marcás tus calabazas, que estaban por acá creo, power up, marcás tus calabazas como trigger, porque si no obviamente no vas por on collision enter, si no, no vas por on trigger enter, perdón. Y ahora sí se eliminan, ¿no? Porque ¿qué pasa? El character controller tiene pensado las colisiones como algo que vos podés escalar, ¿no? Así funciona por defecto. Mientras que algo que deberías eliminar o con lo que querés hacer contacto sería un trigger, ¿no? Entonces, como pueden ver, va a funcionar si yo paso eso a trigger, obviamente que va a funcionar con mi portal, ¿no? Porque es un trigger, pero básicamente ese sería el tema, ¿no? Que vos básicamente lo que tenés, ¿cuánto era? ¿9 segundos por ahí? Creo que están a 9 segundos, es importante. 11 segundos. Ah, no, estoy cambiando, sí. Bueno. Ah, claro, pero ahí no tengo la lógica del portal, soy un genio, ¿no? ¿Dónde está la lógica del portal? Sí, la lógica del portal no marqué a este como player. Ah, soy un genio. Tengo que marcar, recuerden que lo que se preguntaba era que esto sea un player y ahí lo marcas como player y ahí te teletransportas. Pero lo que sí detecta es el trigger, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿Puedo detectar una colisión con un character controller? Sí puedo detectar una colisión. Es posible detectar una colisión, pero el método es distinto. El método que se utiliza no es on collision enter, es on collision, on controller collision hit, me parece que se llama, algo así se llama. A ver, esperen. Y con esto ya cerramos. Se llama on controller. Ahí está, on controller collider hit. Este es el método que te permite detectar una colisión. A ver, vamos a ver con qué colisionamos ahí por la consola. Entonces, como pueden ver, cambian un poquito las reglas del juego, pero si yo tengo, y yo necesito, a ver, ¿dónde está? Y no es order, sí, no se puede copiar tan cual, el nombre del parámetro es otro. Y esto lo hacen a propósito, de forma tal de que detectes que es otra cosa. Creo que sí. Es hit el nombre del parámetro. Y fíjense que es otro tipo de collider. Es un controller collider hit. Es otro tipo de parámetro. Con lo cual también no tiene los mismos métodos. Entonces, vamos a ver. Entonces, como pueden ver, hay colisiono con el floor. Colisiono con esta cripta. Puedo detectar que colisiono contra... Ah, esto no tiene collider, así que no colisiono contra nada, ¿no? Y de alguna otra forma debe heredar, sí, hereda sí la clase collider, pero es otro tipo de collider, no es un controller collider hit, ¿no? O sea, entonces básicamente esa es la idea. Entonces, en resumen, ¿cuándo utilizar un carácter controller? Utilizar un carácter controller cuando tengo un movimiento en primera o tercera persona que requiera salto o desplazarse por terreno inclinado. ¿Es necesario en todo? No, depende del contexto. Si lo necesito, lo aplico. ¿Qué otra cosa tiene el carácter controller? Particularmente tiene una situación de que no detecta las colisiones de la misma forma. Tengo dos escenarios. Primer escenario, generalmente lo que a mí me interesa es chocar con triggers, que en los juegos en primera y tercera persona es lo que más abunda, triggers, y las colisiones son aquellas cosas que me impiden acceder, pero si necesito chocar con una colisión y detectar eso, puedo utilizar esto. Ahora bien, eso como pueden ver ahí es un método de contacto. ¿Qué significa? Que es un método que acá se ejecutó 4.953 veces, porque este método es muy parecido al on collision state. Entonces, piensen que lo que pongan acá tiene que ser algo que esté bien programado de forma tal que no genere errores de performance, ¿no? Generalmente acá se ponen invoke repeating o corrutinas. Después vamos a comentar bien el tema de las corrutinas. Sí, podés utilizar. Este es el caso del libro de, ¿cómo es? Del collision, del character controller, ¿no? Pero sí podrías utilizar otros ejes. La clave acá es que vos básicamente
lo que vos tenés que hacer es siempre mover a través del método move. Esa es la regla de oro del character controller, Jorge. Porque si vos no movés a través del método move, no se detectan las colisiones. Entonces, ese es el tema, ¿no? Está bien, es una herramienta muy específica que nos da un montón de ventajas, pero a la vez no establece restricciones, ¿no? En este caso, ¿por qué estamos utilizando I? Porque básicamente queremos el tema de la gravedad. Obviamente que si vos querés desplazarte en I, ahí sí ya tenés que hacer esta transformación para poder volar, por ejemplo, con un character controller, que sería un poquito diferente. Pero bueno, gente, hasta ahí, ¿alguna duda adicional? Sí, el método simple move es una simplificación del character controller. Lo que hace es normaliza las variables de movimiento, ¿no? Pero generalmente con el move es bastante sencillo. Ahora bien, una aclaración. ¿Dónde pueden encontrar toda la referencia de character controller? Está acá. Por las dudas se las paso, si las quieren tener. Y acá les voy a pasar... sí, eso les voy a pasar. Fíjate, Jorge, acá podés encontrar un espejo con un ejemplo con los axis, ¿no? Yo los hice con los otros. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos usando es para tener las 4 animaciones. Fíjense que las animaciones no se perdieron, ¿no? Solo cambié la forma de moverme. Incluso ahí en ese ejemplo que te pasé está con el cálculo de raíz cuadrada. Porque se supone que el salto más realista que puedes hacer con traslación es con el cálculo de raíz cuadrada, de la velocidad que querés saltar, o sea, de la altura que querés saltar por la gravedad, ¿no? Y eso te va a dar el mayor realismo que podés tener en el salto por traslación. O sea, y ahí está el ejemplo de ese salto. Bueno, gente, hasta acá. Si no hay alguna duda más, acá cerramos. Espero que les haya gustado. Esto es algo que no se da porque es bastante avanzado, ¿no? Pero básicamente la idea era poder verlo. A ver, no mire el ejemplo, sé que está, a ver, ya te digo. No, ese salta de forma muy similar a los que estamos nosotros. Lo que podrías hacer para saltar según se mantiene más es, porque ese utiliza get input down, o sea, get button down. Está utilizando lo mismo que acá. Podrías utilizar un get key para sumar en una variable jump height, o sea, en una variable, en cada tick sumar un valor. Entonces, una vez que termina de apretar, sería get key up, ahí saltas. No sé si se entiende, usás get key para sumar una variable de lo máximo que querés saltar. Y después utilizás get key up, que sería el intervalo en el que levantás la tecla para saltar. Ese es, utiliza get button. Exactamente. Y obviamente le pones un if, ¿no? Le pones un máximo de acumulación, como por ejemplo 10 máximo de salto. Pero sí, más o menos sería así. Bueno, gente, hasta acá entonces. Nos vemos, cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Yo mañana les voy a subir más ampliado esto para que vean cómo sería la solución si no quieren utilizar carácter control. Bueno, cuídense.